Porque la palabra de Dios es pan de vida. Presentamos Ñande Yarañe, estudio bíblico con el padre Víctor Luis Cabañas, sacerdote salesiano, Carisma de San Juan Bosco, ordenado sacerdote en el año 1994, doctor en Sagradas Escrituras de la Universidad Salesiana de Roma, Italia, profesor de teología en la Universidad Católica Nuestra Señora de la Asunción. El programa de hoy es presentado por Ñande Yarañe. Estamos iniciando un programa bíblico más en este día, queridos amigos. Queremos reflexionar siempre la palabra de Dios a través de los medios de comunicación. Estamos también en las redes, Facebook, Instagram, en fin. En todas las redes sociales pueden buscarnos con el nombre Ñande Yarañe. Y así podemos llegar a todas las familias, podemos llegar a todas las personas interesadas en conocer, en primer lugar, la palabra de Dios, pero al mismo tiempo de conocer la palabra de Dios, llevarla a la práctica. Es esto lo que nos ayuda a ser hermanos, es esto lo que nos ayuda a ser buenos cristianos, a ser honrados ciudadanos. Vamos a continuar nuestra reflexión en el día de hoy, queridos amigos, desde el Génesis capítulo 33, desde el versículo 12 en adelante. ¿Qué nos dice la palabra de Dios? Aquí vamos a encontrar, así como hubo el encuentro entre Jacob y Esaú, después de situaciones bien complicadas, bien difíciles, que nosotros fuimos mirando versículo por versículo, situación por situación, al final un encuentro feliz entre estos dos hermanos. Y por una vez ya que lento entre Esaú y Jacob, pero fue toda un momento apoteótico, un momento riquísimo, hermosísimo, ¿verdad? Donde Esaú lo recibe también, lo abraza, lo besa, llora ante esa situación, ¿verdad? En este encuentro con su hermano Jacob. Y ahora nosotros entonces vamos continuando. Ahora ya tienen que separarse ya de nuevo, ¿verdad? Después de este encuentro, después de volver a esa amistad y a esa paz que siempre nos preocupaba, ¿verdad? Después de 20 años de encuentro, de nuevo, de ausencia, un encuentro de nuevo entre Jacob y Esaú, y más aún porque había delante, o detrás de todo esto, mejor dicho, ¿verdad? Como base de todo esto, había hasta casi un compromiso interior, ¿verdad? Consigo mismo, en su propia conciencia. Esaú que había dicho, hermano, porque me robó la primogenitura. Sin embargo, fue totalmente diverso. Fue un encuentro de paz, de armonía y de serenidad entre ellos, incluso de abrazos, de besos y lloros, o sea, es decir, también de llantos entre ellos. Ahora de nuevo tienen que separarse estos hermanos, pero ya en la paz, ¿verdad? En la paz de este encuentro. En el versículo 12 dice, después Esaú dijo, vámonos de aquí y yo te serviré de escolta. Pero Jacob respondió, mi señor, sabe que los niños son delicados. Además, las ovejas y las vacas han tenido cría, y yo debo velar por ellas. Bastará con exigirles un solo día de marcha forzada para que muera todo el rebaño. Tú sigue adelante, mientras yo avanzo más lento, al paso de la caravana que me precede y al paso de los niños. Luego te alcanzaré en Seir. Y Esaú dijo, permíteme al menos que ponga a tu disposición una parte de los hombres que me acompañan. ¿Para qué? Respondió Jacob, basta que seas benévolo conmigo. Aquel mismo día Esaú emprendió el camino de regreso a Seir, mientras que Jacob avanzó hasta Sucot. Allí edificó una casa para él y recintos para el ganado. Fue por eso que se dio a ese lugar el nombre de Sucot. Bueno, aquí entonces tenemos esta linda historia, la continuación, ¿verdad? Después de este encuentro. Respeto, abrazos, cariños, mucho respeto entre ellos, ¿verdad? Y un deseo de que cada uno haga un poco su vida, que cada uno camine también así de acuerdo a lo que ellos
han hecho casi como esa alianza de nuevo después de tantos años, en esta paz y en esta armonía que están demostrando. Por eso dice en el versículo 12, ¿verdad? Después Esaú dijo, vámonos de aquí y yo te serviré de escolta. Mientras que nosotros pensábamos al inicio que era una situación muy difícil, ahora se nos vuelve todo mucho más fácil. Ahora es el mismo Esaú el que se pone a disposición de su hermano. Yo te serviré de escolta, vamos todos juntos. Él tenía 400 hombres, imagínense, de pelea, de lucha, de armas, que venían a enfrentar o a encontrarse con Jacob. Y ahora él le está ofreciendo todo lo que él tiene. Pongo todo esto al servicio. Te serviré yo mismo de escolta. Vamos a protegerte durante este camino por el desierto hasta llegar a nuestro destino. Es la propuesta de Esaú. Tu shoga me hago allá ella va y a ponajina mi hermano día llevamos burro y caneos y cuay están en la mitad, están ahí están sus posesiones porque él está cambiando, está viniendo allá, dejando a su suegro, a su tío Labán, trae todas sus pertenencias. Entonces, en este camino de traer tantas cosas, esclavos, siervos, animales y su propia familia, ciertamente que necesita un camino tranquilo, un camino lento, protección, porque son muchas cosas las que tiene que ir protegiendo de su familia. Pero Jacob responde ante esta propuesta de Esaú. ¿Cuál es la propuesta de Jacob? Jacob simplemente le dice, mi señor sabe que los niños son delicados. En primer lugar, homoimita cuera, homogenondea, en el sentido de una responsabilidad. Estos niños son delicados. Diga tú, ñandela, ente lleva. No, se entiende poner la ñandé, arriero cuera, ñandé tu llavea, yayapota yego tapeco a ñandente. Entonces no hay ningún problema. Pero ñañangareco que aña pensa a mí, que viste, aquí está el pensamiento y la preocupación también hacia la familia. El pensamiento y la dedicación, la dedicación hacia la esposa, hacia los hijos, hacia las pertenencias. El no simplemente apresurarse, el no simplemente lanzarse, lagarrigarse, ¿verdad? Como si nosotros pudiésemos hacer todo, sino que ir paso a paso, ofrecer, ¿verdad?, lo mejor de sí mismo, ¿verdad? Mi Señor sabe que los niños son delicados. Además, las ovejas y las vacas han tenido cría y yo debo velar por ellas. Otro elemento. Además de los niños, además de la familia, también tenemos que velar, tenemos que preocuparnos por las cosas también materiales que están al servicio de la familia. Pero viste, tengo que velar por ellas, también por estos animales que tuvieron cría. Diga, tú y se llama apura, lleva. O si no, como nos bata con mumbacuera. Tengo que hacerlo con calma. Tenemos que hacerlo entonces paso a paso. No es solamente ahora decir, dale, peyupague, dale fuerza, ya, que, como en una lucha y en un camino, ¿verdad?, por conquistar algo, pero en forma rápida. No, mejor, como se dice siempre, despacio, pero seguro. Despacio, pero seguro. Pero peanaña de Jay, año de acá. A pelo ya pues Jacob Gabe. Viene, piensa, no es que se apresura, no es que ante una primera oferta él ya se lanza nomás y listo, ya, sino que él también se pone a pensar, se pone a mirar y a ver qué es lo más provechoso también para él y para su familia. Muy bien, volvemos enseguida con más ñande yarañe. San Cayetano Comercial, tu lugar de compras en Luque. Carnes, panificados, frutas y verduras, ropería y muchas, pero muchas cosas más. Ventas al por mayor y menor. Encontranos en Facebook y dale me gusta para enterarte de las mejores ofertas. San Cayetano Comercial, SRL. Querido amigo, te invito a ser padrino de ñande yarañé. Para que la enseñanza bíblica llegue a todo el Paraguay. Porque la palabra de Dios es pan de vida. Porque el reino de Dios está cerca. Con tus donativos seguiremos en los medios de comunicación. Puedes girar al 0981 50 50 36.
a la cuenta Banco Visión que figura en la pantalla. Tu contribución es muy valiosa para la misión. Anímense a ser Padrinos de la evangelización con Ñande Yarañé. Ñande Yarañé. Estudio Bíblico Modular. Animador Padre Víctor Luis Cabañas. Ñande Yarañé. Estudio Bíblico Modular. Informes al 0981 50 50 36. Llegas cansado a tu departamento, te caen visitas en cualquier momento y no tenés nada. ¿Y ahora qué haces para comer? Y no tenés nada. Y empezás a revolver, abrís a ver en la heladera Y vos no tenés nada, miras la góndola infinita, no te convence nada. y ahí se te ocurre una idea. Sale pasta, hoy cocino, hoy cocino. Todos piden pasta, porque las pastas Anita son las más ricas y fáciles de hacer. Pastas Anita, lo mejor en tu mesa todos los días. Mamá, qué rico, Anita. Ñande Yarañé te invita a participar del taller de angelología todos los jueves del mes de octubre desde las 20 horas. Para más información, comunicarse al 0981 50 50 36. Taller de angelología. En su homilía en Casa Santa Marta, el Papa invita a preguntarse sobre cómo vivir la fe en el día a día. Lamenta que haya cristianos que van el domingo a misa, pero después no tienen tiempo ni para los propios hijos. Contemplazione e servizio. Questa è la strada nostra della vita. Ognuno di noi pensi, quanto tempo al giorno do a contemplare il mistero di Gesù? E poi come lavoro? Lavoro tanto che sembra un'alienazione o lavoro coerente alla mia fede? Lavoro come un servizio che viene dal Vangelo? Ci farà bene pensare questo. Propuso el ejemplo de San Benito y San Pablo como personas que trabajaron con espíritu de contemplación y pidió a los cristianos que dediquen unos minutos cada día a mirar al Señor y salir de la cultura del tengo mucho que hacer, estoy siempre ocupado. Nei momenti difficili. Y estamos volviendo con Ñande Yarañé. Estamos, queridos amigos, siempre
invitando a todos ustedes, a todas las personas que nos siguen a través de las redes, Facebook, Instagram y todos los demás elementos de la red donde nosotros estamos, y a través de los canales también, que puedan ustedes ser padrinos de Ñande Yarañe. Ustedes conocen de esta posibilidad. Ñande Yarañe está entonces ahí en la pantalla donde ustedes pueden llamar, hacerse socios y nos pueden ayudar. Lo mínimo, ese granito de arena, sin embargo, hace que se vaya construyendo y que podamos evangelizar a través de la palabra. Vayamos a entero vea, lleva. Y sobre todo lo más importante, y que todos la Biblia es central, elemental, pero recordemos que la Biblia fue escrita dentro de una comunidad eclesial. Es la iglesia que reza, la iglesia que reflexiona su propia historia y su propia vida desde Dios. Aupeaco dice la Biblia. La Biblia es la experiencia del hombre con respecto a Dios. Mi vida leída desde Dios. Aupeaña teníamos guajecana entero betea, peayepa. Yaikua mi hanguaisha peñan de yarañe emba epas y señan debe, va epas ya señan debe como mensaje. Y ese mensaje que nosotros vamos a procurar vivirlo. En este momento nosotros, queridos hermanos, estamos reflexionando el libro del Génesis en el capítulo 33, la separación de nuevo entre Jacob y Esaú. Acuerdo yo topamaguri, o ya poma la paz, una cosa inesperada, la fuerza y la acción de Dios, ¿verdad?, en el corazón del hombre. Nosotros pensábamos que iba a ser una guerra campal entre hermanos, Jacob y Esaú. Entonces ya se ve, imagina, incluso ante esas amenazas, ¿verdad?, incluso que había hecho Esaú, Angaroheyaro, Yucane, Anga. Sin embargo, aquí nos encontramos abrazos, besos, llanto, arrepentimiento, en síntesis, que sale desde lo más profundo del corazón, ¿verdad? Es cuando uno sabe sanar las heridas. Entre los hermanos. Ciertas familias, algunas veces tiene terreno, tiene hogares, no sé, por algún dinerito ahí que dejó papá, mamá, en fin. Lastimosamente. La mejor herencia, queridos hermanos, aprendiendo por una que vea, que nosotros podemos dejar a nuestros hijos entre los hermanos, es la educación. Darle la posibilidad y la capacidad de salir adelante la persona. La mejor herencia de la en Boeshue, estoy por cual iñaca, estoy por cual que sea responsable, obediente, que sea capaz de buscar un trabajo, que sea capaz de solventar su familia. Lleva. Todo lo que uno recibe así, sin esfuerzo, después al final uno lo va perdiendo todo. Y más todavía si es fruto de una pelea y si es fruto de luchas internas entre los hermanos, después eso se pierde todo. Ñeñi hundipá. Alguna vez señora y no, herencia de Bayanagua, de familia, ojo pa, abogado, cuera, así de sencillo, queridos hermanos. Entonces, es tan importante leer, volver a releer este encuentro, ¿verdad?, de dos hermanos que estaban así, de punta estaban, Jacob y Esaú. Hasta incluso desafío, ¿verdad?, que te deseo la muerte y te voy a matar yo mismo, y Esaú. En este encuentro del capítulo 33 encontramos que la fuerza de Dios, la acción de Dios fue trabajando en el corazón. Y ahí hay la armonía, ahí se hace el diálogo. Ahí entonces hay más que exigir al otro, es un decir, bueno, ¿qué podemos hacer juntos verdaderamente con todos estos dones que Dios nos ha regalado? Y ahora decíamos que hay de nuevo una separación, después de esta paz y de esta armonía. Entonces será una paz y una armonía también en la nueva vida que ellos están comenzando a emprender. Y claro, porque le dice, bueno, vámonos de aquí y yo te serviré de escolta. Ya le ofrece ya a Esaú. Y bueno, me voy a tengo 400 hombres armados, entonces llamarle, y yo, bueno, querido hermano, a todos tus animales, toda esta gente, toda tu familia, y yo quiero protegerte, quiero ayudarte, te vamos entonces a acompañar. Claro que parecía que esto de acompañar, como ellos no tenían nada, solamente eran estos hombres, Ismael, que lo acompañaban,
que iba a ser un paso un poco forzado, un paso forzado. Jacob entonces le dice, mi señor sabe que los niños son delicados. Además, las ovejas y las vacas han tenido cría y yo debo velar por ellas. Bastará con exigirles un solo día de marcha forzada para que muera todo el rebaño. Entonces no vale de la ya forzada, porque la seajaro vendrá becueria, yajaro a ese ritmo que ustedes llevan, ñande ya yucapata con animal cuera. ¿Se dan cuenta, queridos hermanos, que es tan importante también la reflexión? Y ahí la andé, porque etcétera, porque te ofreció todo, entonces ahora vos ya sí o sí tenés que responder totalmente y plenamente a lo que el otro te está diciendo. Hoy con dejewi tembiguay. No, a ver, por ahí la tembiguay. A ver, vete diálogo. A ver, entonces es sinceridad de corazón. Allá esa en la realidad, vea. Porque en dere ya po, porque en de ere, porque en de shimoico ave, entonces se haya pota, lande ere, hande ere, haisha. Yo estoy respondiendo simplemente a lo que vos me estás pidiendo. Peagola, ñande normalmente ya poa. Apeando y me pone ahí, a veces según la palabra de Dios. Dica tuyo y coñan de jehuila tembiguay. Tembiguay iba a ir formal, porque la tembiguay no es capaz, ¿verdad?, de pensar por sí mismo. No es capaz de reflexionar por sí mismo, ¿verdad?, sino que solamente de responder a situaciones externas, a situaciones diversas, ¿verdad?, de otras personas que te dicen, ella pota yepea, entonces derecha po, porque y hayan derecha po, bueno. Entonces, esto es muy delicado. Sin embargo, aquí Jacob le va a responder y le dice, mi señor sabe que los niños son delicados, además de las ovejas, las vacas, crías. Entonces bastará con exigirle un solo día de marcha forzada para que muera todo el rebaño. Entonces viste que se siente muy libre Jacob en este sentido. Dice, tú, querido hermano Esaú, sigue adelante mientras yo avanzo más lento. Ya también que tú, ani entonces, ya bastante tranquilo, estamos hoy orero ya por la orera P, hoy cuaman va a orero ya pota, orero como la orera ritmo, allá. Esto también es lindo, queridos hermanos, porque no nos están hablando simplemente de un caminar en un sentido concreto, ¿verdad?, de lo que está haciendo aquí Esaú o lo que está haciendo Jacob, sino que nosotros lo podemos aplicar también cada uno a nuestro caminar en nuestra vida. Vaya pañande ya guatajina, ya güero guatá, peñandere cobe, vaya pañande ya güero guatá, peñande familia, lleva. Upeaco dice hina, dereikua pona, va ella va, dereiko, hamba ella va, derejendu peñande yara, hamba ella va, de entonces remoi pendere non depe abei, todos tus proyectos, cuál es el ritmo de tu encuentro personal con tu familia, pero una familia que camina hacia Dios. Vamos a volver enseguida con más ñande yara ñe. San Cayetano Comercial, tu lugar de compras en Luque. Carnes, panificados, frutas y verduras, ropería y muchas, pero muchas cosas más. Ventas al por mayor y menor. Encontranos en Facebook y dale me gusta para enterarte de las mejores ofertas. San Cayetano Comercial SRL. Ñandeyara Ñe'e, Estudio Bíblico Modular. Animador Padre Víctor Luis Cabañas. Ñandeyara Ñe'e, Estudio Bíblico Modular. Informes al 0981 50 50 36. Hoy la calle está tan fría y tú tienes que salir a vender tu mercancía. Mita, y te llamamos todos y nadie jamás pensó que en casa te llaman Pedro. Vuelta a trabajar sin descanso en tu labor, cara sucia en mi ciudad,
Ñande Yarañe te invita a participar del taller de Angelología. Todos los jueves del mes de octubre, desde las 20 horas. Para más información, comunicarse al 0981 50 50 36. Taller de Angelología. Querido amigo, te invito a ser padrino de Ñande Yarañe, para que la enseñanza bíblica llegue a todo el Paraguay. Porque la palabra de Dios es pan de vida. Porque el reino de Dios está cerca. Con tus donativos seguiremos en los medios de comunicación. Puedes girar al 0981 50 50 36 a la cuenta Banco Visión que figura en la pantalla. Tu contribución es muy valiosa para la misión. Anímense a ser Padrinos de la evangelización con Ñande Yarañe. Quinta y sexta sesión de la Asamblea Sinodal. En la conferencia de prensa de este lunes se ha explicado que los temas siguen siendo muchos y muy variados, pero se ha hecho hincapié en que hay uno que recoge el Instrumentum Laboris que el sínodo no quiere pasar por alto: los abusos sexuales en el seno de la Iglesia, un mal que también está dañando la relación con los jóvenes. La presencia de Monseñor Charles Scicluna, arzobispo de Malta y enviado especial del Papa para varias investigaciones sobre abusos sexuales, ha causado una gran expectación entre los periodistas. Aseguró que los escándalos han causado mucho impacto y dolor entre los jóvenes, en buena parte porque ellos han sido las víctimas. ¿Qué diría a un joven que ha sufrido la tragedia de los abusos? Tengo poco que decirle, preferiría llorar con él como me ha sucedido muchas veces. De cara a esta tragedia, el silencio y el llanto son la primera respuesta. Pero también hay una gran sed de verdad y de justicia, que no es incompatible con la misericordia, porque todos necesitamos misericordia. El arzobispo de Malta sostiene que una de las cosas que los jóvenes no entienden es que desde la Iglesia se predique una cosa y después los escándalos de abusos revelen que se hace otra. No obstante, asegura que de esta situación la Iglesia será capaz de sacar una buena lección. Es un momento muy importante para todos nosotros, porque uno de los frutos que he podido ver es que estos escándalos nos harán ser realmente más humildes. No hay otro camino para llegar a la humildad que el de la humillación, y esta es una gran humillación que nos hará más humildes. En la conferencia de prensa también intervino Monseñor Emmanuel Gobiliard, obispo auxiliar de Lyon, que grabó este simpático vídeo al Papa Francisco durante una pausa de las sesiones sinodales. Di speranza, voi siete i protagonisti della speranza. Estamos volviendo, queridos hermanos, con más Ñande Yarañe. Estamos reflexionando nosotros el Génesis capítulo 33, la separación de Jacob y Esaú, pero ya en un sentido, digamos, positivo, ¿verdad? Después de que ellos se encontraron, hicieron las paces, se volvió en la amistad. Pero al mismo tiempo, después de que ellos hayan hecho también esa paz y vuelven a esa amistad, veando que ya ellos era dependiente uno del otro. Da ahí coopeare con angashe hay condena en biguaira era muy lleva. Ahora en biguay, ya pongan la ceja de Haisha. ¿Por qué? Porque yo le recibí. ¿Y por qué? Y porque yo le di regalo. ¿Y por qué? Y porque yo le pedí tal cosa. ¿Y por qué? Y porque yo le regalé tal cosa. Entonces, una vez se unió y coñan de reina. A ver, añade cultura, ven barete formal, y no la tembiguay. Esta añade puitepe la tembiguay. Añade puitepe voy a llevar familia Haisha, ven y la tembiguay. En el sentido de que, bueno, porque este tiene más, y eso es lo peor. Este tiene más. Hay plata, ¿ves? Entonces, como hay plata, se ayuda, pero ya, entonces quiere decir que no hay generosidad, ¿verdad? Sino que aquí más que generosidad, lo que está haciendo la otra persona, en todo caso, es nada más que decir, casi como comprarte, como dijimos en esa primera parte. Se haya potapea, se haya guatapea, pero nderi ya pota se la sea ande. En síntesis, entre comillas, podemos decir, se está volviendo un abad, ¿verdad? Un abad que quiere decir un esclavo dependiente en un sentido negativo, no un esclavo sirviente en el sentido de que yo te sirvo, yo estoy a tu disposición, pero porque hay pota, pero porque yo me siento libre también. Aquí te demuestra que ante la insistencia o ante el pedido de Esaú, porque él le dice, bueno, dale, ya pota lo siguiente,
a toda esta gente que vos le traes, a todas tus pertenencias, a toda tu familia, nosotros te vamos a escoltar. A veces hay 400 tipos en 10, entonces ya va a estar, ya de ese, fuerza. En 1, 2, 3 días, ya de ese. Será como mañana. Jacob igual se siente libre, no se siente presionado y le dice, querido hermano, muchísimas gracias. Agui lleve me sende epandelare de me se lleva, pero ya llega cuando indica tú ya vuelve. Con ave ya ni por ambos guatambo, fuerza y millo, ¿verdad? En un día se me van a morir todos. Tenemos que darnos cuenta que hay niños, que hay mujeres y también animales que tuvieron crías, etcétera, etcétera. Entonces vamos en la paitilla, o sea, sentirse libre también. Y esta es la capacidad, ¿verdad?, de la persona que tiene a Dios. Es capaz de escuchar, es capaz de saber, no dejarse llevar, ¿verdad?, por las cosas muy interiores, ¿verdad?, por esas cosas que salen desde adentro, como esa ira, esa envidia. Nosotros muchas veces actuamos mucho, ¿verdad?, por esas cosas que van pasando por nuestro corazón, ¿verdad?, en forma negativa. Nosotros tenemos que ser capaces, ¿verdad?, de manejar esos sentimientos. Cuando ya reflexionaba de Génesis capítulo 4, cuando hablamos de Caín y Abel. En un momento le dice justamente el Señor, le dice en ese versículo 4 a Caín, tú tienes que ser capaz, le dice, ¿verdad?, de manejar tu instinto. Tú tienes que ser capaz de manejar por dentro tu propio interior. Dice, el Señor le dijo, ¿por qué estás resentido y tienes la cabeza baja? Si obras así podrás mantener la herida. Si obras mal, el pecado está agazapado a la puerta y te acecha. Pero tú debes dominarlo. Cuando vendas ahí en una forma de pecado que le está insistiendo y se le está cayendo encima, pero también te está haciendo como una tentación, ¿verdad? Porque aquí yo te di todo, yo te ofrezco, yo te recibí, yo te perdoné, hicimos un abrazo, besos, llanto, y yo hago formal con Ina lleva. Pero es un primer relacionamiento. Sin embargo, Jacob se siente libre ante la situación. Primero mirar, juzgar, ver la realidad. Cuando diga tu ella ya puedo ver. Porque sé que usted en Biguaira y Catunde ya ponte más lleva, porque en Dema eres ese, ande eres agüere ya ponte mana. No me interesan las consecuencias. Aquí Jacob mira y dice no. ¿Por qué? Porque las consecuencias serían terribles. Mañana mi te acuerdas, son muy delicados. Mañana cuña cuera, te mire cocuera, también son muy delicados, ¿verdad? Entonces hay que tener en cuenta. Porque apenas después de 24 horas, un día, con Auma nombata ñande. Yahweh lléveme en de ese hermano mi, Esaú, muchas gracias. Ahora lo continúa tante. Por eso le dice, bastará con exigirles un solo día de marcha forzada y esto se morirá todo, ¿verdad? Tú sigue adelante, le dice. Qué libertad de corazón que tiene Jacob. Tú sigue adelante, le dice a Jacob, a Esaú, mientras yo avanzo más lento. Al paso de la caravana que me precede. Yo voy a ir entonces a paso tranquilo, al paso, ¿verdad?, de esa caravana que me está precediendo. La caravana que va lentamente, la caravana que va sin apuro, y al paso también de los niños. Luego te alcanzaré en Seir. Muy importante también, ¿verdad?, que le está diciendo que vamos a encontrarnos allá, en un lugar, en una meta. Muchas gracias, no, tampoco está diciendo eso, ¿verdad?, sino que se están dando esa libertad para que cada uno también se vuelva responsable de su propia comunidad, que cada uno se vuelva responsable de sus acciones y de sus actos. Pero pone como una meta, y esto es importante tenerlo en cuenta, dice, en Seir. Ese es el lugar donde nosotros vamos a encontrarnos. Y ese es el lugar entonces donde nosotros vamos a poder de nuevo conversar. Es un encuentro de los hermanos. Esaú le dijo, permíteme al menos
que ponga a tu disposición una parte de los hombres que me acompañan. Entonces Esaú verdaderamente está con un corazón abierto, arrepentido también de todo lo que pudo haber dicho, lo que quiso hacer con su hermano, en fin. Y se abre, ¿verdad? Primero se abre a Dios y con esto se abre también a su propio hermano, Jacob. Permíteme, aunque sea, dejarte una parte de los hombres que me acompañan. Llego yo a ver con 400 hombres, por lo menos déjame que te deje una partecita de 200 más. Ya tú me vas a decir, ni la niño teco, ave, me dice que la ya pota lleva. Estaba en la mitad, estaba en los cuñascueras, estaba en la nemumbacueras, estaba en la mumba mishia. Y le dice, voy a dejar, ¿verdad?, a disposición a algunos de los hombres que me acompañan. ¿Para qué?, respondió Jacob. Basta que seas benévolo conmigo. Aquí se centra, decíamos hace rato, no es que Jacob se vuelve autosuficiente, no estamos queriendo decir eso, sino que lo que la palabra de Dios aquí en este momento te está queriendo insistir y te está queriendo subrayar es que todo lo que sucede, todo lo que pasa por la bondad, por la benevolencia, por el corazón del hombre. Y entonces desde ahí nosotros podemos entendernos, podemos comprendernos. Si la persona es mala, delante añado, y entonces es muy difícil que sucedan todas estas cosas que acabamos de reflexionar. Y volvemos enseguida con más ñande yara ñe, anique orereyate. San Cayetano Comercial, tu lugar de compras en Luque. Carnes, panificados, frutas y verduras, ropería y muchas, pero muchas cosas más. Ventas al por mayor y menor. Encontranos en Facebook y dale me gusta para enterarte de las mejores ofertas. San Cayetano Comercial SRL. Yo te pido, Anita. Hoy cocino, Anita. Mi amor, qué rico, papá, qué rico, mamá, qué rico, Anita. Todos piden pasta, porque las pastas Anita son las más ricas y fáciles de hacer. Pastas Anita, lo mejor en tu mesa todos los días. ñande yara ñe, Estudio Bíblico Modular. Animador Padre Víctor Luis Cabañas. ñande yara ñe, Estudio Bíblico Modular. Informes al 0981 50 50 36. Al amanecer, sufro al pensar que el destino logró separarnos. Guardo tan bellos recuerdos que no olvidaré. Sueños que juntas forjaron tu alma y la mía. Y en las horas de dicha infinita que añoro en mi canto y no han de volver. Mi corazón en tinieblas te busca con ansias. Rezo tu nombre pidiendo que vuelvas a mí. Porque sin ti ya ni el sol ilumina mis días. Y al llegar la aurora me encuentra llorando. Mis noches sin ti. ñande yara ñe te invita a participar del taller de Angelología. Todos los jueves del mes de octubre, desde las 20 horas. Para más información, comunicarse al 0981 50 50 36. Taller
de Angelología. Querido amigo, te invito a ser padrino de Ñande Yarañé, para que la enseñanza bíblica llegue a todo el Paraguay. Porque la palabra de Dios es pan de vida. Porque el reino de Dios está cerca. Con tus donativos seguiremos en los medios de comunicación. Puedes girar al 0981 50 50 36 a la cuenta Banco Visión que figura en la pantalla. Tu contribución es muy valiosa para la misión. Anímense a ser padrinos de la evangelización con Ñande Yarañé. YouCat for Kids es un nuevo libro que explica a los más pequeños la fe católica. Está presentado de una manera divertida y accesible para que todos puedan aprender. Esta familia asegura que el libro les ha ayudado a encontrar respuestas a preguntas que formulaban sus hijos de una manera rápida y sencilla. You can take this book, open it. Nada más ver este libro, ábrelo, simplemente para leer las preguntas y hazlo al lado de tus hijos. Lo primero que verás serán muchas ilustraciones divertidas. Es gracioso pasar las páginas y disfrutarlo con tus pequeños. Este libro no es solo útil para familias, sino que también puede servir como guía para quienes trabajan en parroquias con niños y adultos. Cualquier persona que ayuda en la parroquia puede recurrir a este libro, tanto a nivel personal como para explicar mejor la catequesis a los niños. Es un buen libro con el que se puede ayudar a que padres e hijos aprendan juntos. El YouCat, o Catecismo para Jóvenes, nació durante la Jornada Mundial de la Juventud de 2011. Es una expresión accesible de la fe católica. Fue escrita para los jóvenes y después fue publicada la Biblia YouCat y DOCAT sobre la doctrina de la Iglesia. Ahora este nuevo libro responde a las preguntas formuladas por las mentes más jóvenes. El Papa Francisco explica en la introducción que YouCat es útil para que los niños y sus padres pasen tiempo juntos y al mismo tiempo descubran el amor de Dios cada vez más. Dedicamos mucho tiempo a pensar qué preguntas necesitaban ser explicadas mejor y creo que cuanto más intentas explicarle a la gente joven, más complicado se hace responder de una manera simple pero con las palabras adecuadas. El libro fue lanzado durante el Encuentro Mundial de las Familias en Irlanda y pronto estará disponible en más de 30 idiomas. Querido amigo, te invito a ser padrino de Ñande Yarañé, para que la enseñanza bíblica llegue a todo el Paraguay. Porque la palabra de Dios es pan de vida. Porque el reino de Dios está cerca. Con tus donativos seguiremos en los medios de comunicación. Puedes girar al 0981 50 50 36 a la cuenta Banco Visión que figura en la pantalla. Tu contribución es muy valiosa para la misión. Anímense a ser padrinos de la evangelización con Ñande Yarañé. Ñande Yarañé te invita a participar del taller de Angelología todos los jueves del mes de octubre desde las 20 horas. Para más información, comunicarse al 0981 50 50 36. Taller de Angelología. San Cayetano Comercial, tu lugar de compras en Luque. Carnes, panificados, frutas y verduras, ropería y muchas, pero muchas cosas más. Ventas al por mayor y menor. Encontranos en Facebook y dale me gusta para enterarte de las mejores ofertas. San Cayetano Comercial SRL. Yo te pido, Anita. Hoy cocino, Anita. Mi amor, qué rico, papá, qué rico, mamá, qué rico, Anita. Todos piden pasta, porque las pastas Anita son las más ricas y fáciles de hacer. Pastas Anita, lo mejor en tu mesa todos los días. Ñande Yarañé, Estudio Bíblico Modular. Animador Padre Víctor Luis Cabañas. Ñande Yarañé, Estudio Bíblico Modular. Informes
al 0981 50 50 36. Como una queja errante en la campiña va flotando el eco vago de mi canto, recordando aquel amor. Pero a pesar del tiempo transcurrido es Mercedita la leyenda que palpita en mi nostálgica canción. Así nació nuestro querer, con ilusión, con mucha fe, pero no sé por qué a la flor se marchitó y muriendo fue, llamándola con loco amor. Así llegué a comprender lo que es querer, lo que es sufrir, porque le di mi corazón. Estos dos hombres trabajan para que los cristianos en Oriente Medio no desaparezcan. Lo hacen en primer lugar con su presencia en la región y en segundo con su labor para fortalecer la fe de aquellos que permanecen en la cuna del cristianismo. El padre Guillaume y Saïd pertenecen al camino neocatecumenal. Este sacerdote francés es rector del seminario Redemptoris Mater del Líbano, un centro donde se forma a futuros sacerdotes especialmente para que se queden en Oriente Medio. Non bisogna anche negare che c'è una grandissima emigrazione cristiana. No hay que negar que hay una grandísima emigración cristiana fuera, incluso en zonas donde no son directamente perseguidos, y por tanto existe el riesgo de que esta fe poco a poco sea menos profunda. Si solo se queda en costumbres culturales, perderán la razón misma para quedarse en Oriente Medio. Por eso creo, y esta es un poco nuestra misión como seminario, que no es suficiente una ayuda económica, una ayuda de tipo político o sociológico, sino una ayuda también de tipo espiritual, para que estas personas vuelvan a encontrar el sentido espiritual de su misión y su presencia en Oriente Medio. Porque a Egipto es donde escapó la Sagrada Familia para salvar al Mesías de Herodes. Jordania es el lugar desde donde Moisés divisó la tierra prometida y donde Cristo recibió el bautismo. En Tierra Santa nació Jesús y allí desarrolló su predicación, llegando hasta Líbano, a las ciudades de Tiro y Sidón. Siria fue evangelizada por el apóstol Tomás y en Irak encontramos Ur de Caldeos, lugar del nacimiento del patriarca Abraham. Estas raíces, este patrimonio, si no se vive, si no está cuidado por personas para las que significa algo, corre el riesgo de convertirse en algo para rellenar museos y que desaparezca poco a poco, que se olvide. La historia y los hechos de hoy en día nos dicen que donde hay más cristianos hay más libertad de conciencia, más democracia y más espíritu de convivencia. Es como un anticuerpo natural al fanatismo. Por eso creo que tenemos que ayudar a estos cristianos a que permanezcan en sus países. Ayudarles no solo a permanecer, sino a formar comunidades más fuertes. En Egipto el desafío es también la unidad entre los propios coptos, católicos y ortodoxos. Un paso fundamental para avanzar en este camino fue la visita del Papa Francisco en 2017 y su encuentro con el Papa Tawadro II. Ambos rezaron por los cristianos perseguidos pocos días después de los atentados de Domingo de Ramos en las ciudades de Tanta y Alejandría. Pese a la violencia, cristianos como Saïd, pionero del camino neocatecumenal en Egipto, aseguran que permanecerán en su tierra porque están llamados a cumplir una misión. Nos quedamos porque tenemos una misión mayor. Cristo ha sufrido por toda la humanidad y si nosotros tenemos que sufrir por Cristo y la Iglesia, no somos más que nuestro Maestro. Tenemos este sentido dentro de nosotros de que tenemos una misión que cumplir en la tierra donde hemos nacido. Por eso, nos quedamos en Egipto. Los cristianos coptos son una de las comunidades más antiguas de Oriente Medio. Se cree que fue San Marcos quien evangelizó esa tierra en el siglo I. También son la comunidad más numerosa, por lo que cualquier ataque contra ellos afecta decisivamente a la moral de todos los cristianos de la región. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañé. Estamos reflexionando sobre esta separación nuevamente de Jacob y de Esaú. En este diálogo hay siempre, o se muestra por lo menos, una afabilidad grande entre cada uno de los hermanos, ¿verdad? Cada uno de ellos procura ofrecer lo mejor a su propio hermano. Uno que le ofrece la posibilidad de acompañarle, nosotros te vamos a acompañar, te vamos a dejar los hombres. No, le dice,
no hay porque nosotros tenemos una marcha especial, tampoco no queremos forzarle a ustedes que estén esperando. Sino como en fin, hay disparidad aquí, ¿verdad? En la marcha entre ellos. Después entonces Esaú vuelve a insistir, ¿verdad? Se siente, por lo menos el autor sagrado nos hace sentir y nos hace entender que este arrepentimiento o este cariño de Esaú es un arrepentimiento profundo y sincero, ¿verdad? Porque primero, con esos 400 hombres que le invita a llevarle, pero era imposible por la marcha forzada. Entonces él busca otra estrategia. Eso es la caridad también, ¿verdad? Que busca siempre dentro de la creatividad, ¿qué puedo hacer? ¿Cómo puedo hacer? A este hermano que está llegando con todo, imagínense con todos sus animales, con todas sus posesiones, sus mujeres, sus hijos, etc. Se puede hacer Esaú. Entonces le dice, bueno, por lo menos, querido hermano, estás llanas de una partecita, esos 400 arrieros y todo al pie de la guerra, ¿verdad? Entonces te voy a dejar por lo menos un grupo para que te acompañen. Entonces hay una respuesta de nuevo aquí. Permíteme que al menos ponga a tu disposición una parte de los hombres que me acompañan. ¿Para qué? Respondió Jacob. Basta que seas benévolo conmigo. Esto es lo esencial entonces, queridos hermanos, dentro de nuestra relación como personas. Esto es necesario y absolutamente entonces tiene que entrar en un primer plano cuando existe la relación entre nosotros como personas. Cuando nos queremos, cuando nos amamos, esto es lo esencial. Porque si existe el amor, si existe la caridad, si existe la misericordia, siempre se encuentran soluciones. Cuando llegamos a los extremos, significa que ya no hay diálogo. Significa que aquí se toman posiciones, ¿verdad? Sean ciertas o sean erróneas, pero cuando se toman posiciones del poder o se toman posiciones de la ley, simplemente estamos matando, ¿verdad?, a las personas. Estamos matando a las comunidades. Estamos haciendo sufrir no solamente a esa persona, ¿verdad?, sino que estamos haciendo sufrir a toda una comunidad, a toda una familia. Aquí, en este relacionamiento entre Jacob y su hermano Esaú, estamos viendo todo lo contrario, ¿verdad? A pesar de que existía una enemistad tremenda entre ellos, pero no hay, o se nota por lo menos que no hay algo que les lleva hasta la muerte, sino que le pide y le dice simplemente, basta que tú seas benévolo conmigo. No quiero cosas externas, no quiero que sí o sí me lo demuestres con cosas, ¿verdad? Con elementos tangibles, medibles. Lo que quiero es solamente tu bondad. Imagínense entonces lo que le está pidiendo. Lo que quiero es solamente tu misericordia. Y es eso justamente lo que el Señor al final de nuestras vidas, ¿verdad?, nos va a pedir. ¿Cuánto fuiste de bueno conmigo? ¿Cuántas veces has perdonado, pero verdaderamente de corazón? ¿Cuántas veces has dejado pasar elementos o acciones que verdaderamente te han hecho tanto mal? Pero lo dejaste pasar, no le hiciste caso, ¿verdad? Dejaste que Dios, en manos de Dios, a pesar de que pueden haber errores y situaciones difíciles, no hay ningún problema. Pero quiero misericordia y no sacrificios. Quiero misericordia y no sacrificios. Quiero verdaderamente amor, le dice aquí. Basta que seas benévolo conmigo. Imagínense entonces qué es lo que le está pidiendo, ¿verdad? Y esto lo está pidiendo de corazón. ¿Se acuerdan de la parábola? Esta es una lectura también espectacular que nosotros podemos mirar en el Nuevo Testamento. ¿Se acuerdan cuando dice que estaba este deudor que sale y le pide a su patrón, al rey, le dice, perdóname toda mi deuda? Pero le debían millones y millones. Entonces ya no sabía cómo hacer, ya no podía pagar. Ogni su, el patrón non debe. O tu pannoio ogni su, le suplica y le dice, ten misericordia de mí, que te lo pagaré. Diga tú y ni. Y entonces dice que el patrón lo mira y le dice, bueno,
tengo misericordia de ti. E incluso porque me estás pidiendo y porque sé que estás en esta situación, pero sé que tenés buenas intenciones y buen deseo. Te perdono, te perdono, te perdono. Qué grande que es esto, ¿verdad? Pero ¿qué pasa, queridos amigos, queridos hermanos? Dice que apenas sale este trabajador y se encuentra con uno que también le estaba debiendo, pero que era una bicoca, ¿verdad? Era una bicoca, era nada. Ya voy a ir a Yetejine. Amaba ya por Peña de la Villa, le agarraba del cuello, dice. Le estaba matando, le estaba ahorcando. Devuélveme lo que me estás debiendo. Y yo, cárcel, policía, fiscalía. Y al final lo hace, porque el otro se echa a sus pies, le llora y le dice, ten misericordia de mí que te lo pagaré. Pero hay postaña, ella podría jugar cosas. Ambas ellos no hay cosas así ni vaya. Y dice que le guía y le hace pagar hasta el último centavo y le manda a la cárcel. Entonces esto después se entera, ¿verdad?, del rey. Se pone furioso, le manda a llamar. Y después eso, ¿qué yo hice contigo? ¿Acaso yo no te perdoné? Pero le había perdonado, pero millones y millones, ¿verdad?, de su deuda. Y tú no fuiste capaz, ¿entendiste? No fuiste capaz. Tendrías que haberlo hecho, podrías haberlo hecho. Estaba en tus manos, no lo hiciste. Entonces, ¿dónde está la responsabilidad? Lo único que te pido, basta que seas benévolo conmigo. Pero aquí se nota que hay una persecución, ¿verdad? Aquí se nota que hay un deseo, ¿verdad?, de destruir. Hay un deseo, pero entonces, ese es como ese que va y que mata, dice, a una persona ensañándose, o ni ensaña. Va y se vea. Quiere decir que es una persona mala, verdaderamente. Esa es la maldad. La maldad es cuando hay persecución, ¿verdad? La maldad es cuando vas buscando esto, aquello, entonces vos no querés entender ningún argumento. Entonces vos buscás la ley, buscás cualquier cosa. Apear cosa, hermano, y conformar la ñaña de usted. Apear la ñaña calcular, lleva, apear la ñaña. Siempre la ley del embudo, ¿verdad? Ancho para mí y estrecho para ti. Estrecho para ti. A cuanto más y venden, mejor se va. ¿Entendiste? Pero para mí ancho. Hagan. Bueno, queridos hermanos, se dan cuenta que es tan importante que nosotros reflexionemos esta palabra de Dios. Estamos en el capítulo 33. Es un despedirse, ¿verdad? Es una separación de nuevo entre Jacob y Esaú. Pero una separación, digamos así, entre comillas, entre besitos, entre flores. ¿Por qué? Porque buscan lo elemental. Basta que seas benévolo conmigo. Y así nos despedimos de Ñande Yarañé del día de hoy. Les auguro un hermoso día y que la bendición del Señor descienda sobre toda su familia, sobre cada uno de ustedes, sobre cada uno de nuestros hermanos. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Hasta aquí, Ñande Yarañé, estudio bíblico con el Padre Víctor Luis Cabañas, doctor en Biblia. Este programa fue presentado por Querido amigo, te invito a ser padrino de Ñande Yarañé, para que la enseñanza bíblica llegue a todo el Paraguay. Porque la palabra de Dios es pan de vida. Porque el reino de Dios está cerca. Con tus donativos seguiremos en los medios de comunicación. Puedes girar al 0981 50 50 36 a la cuenta Banco Visión que figura en la pantalla. Tu contribución es muy valiosa para la misión. Anímense a ser padrinos de la evangelización con Ñande Yarañé. De lunes a viernes nos encontramos con nuestro curso bíblico Ñande Yarañé, de 13 horas a 14 horas y con la repetición al día siguiente a las 0:30 a 1:30 de la madrugada. Todos aquellos que quieran participar, conocer más de la palabra de Dios por este canal, es una invitación para todos.
Ñande Yarañe, estudio bíblico con el padre Víctor Luis Cabañas, doctor en Biblia, de lunes a viernes a las 13 horas, solo aquí, por Red Guaraní.